¡Hey, pólvora! Señor, Bien, bien. ¿se afeitó hoy? Ya ahora. Otro buen desempeño suyo, mi hermano. Como siempre, encantado de tenerlo en la oficina. Aunque me toque lidiar con los pacifistas, buen trabajo. Gracias, señor. Aunque no pruebe sus métodos, siempre son sobresalientes. ¿Listo? Simplemente hago lo que tengo que hacer, señor. Bueno, como sea. ¿Cómo va con el caso narconazi? Pues por el momento solo sabemos que sus hombres tendrán un encuentro en el centro de la ciudad. ¿Alguna pista que sepamos? ¡Hey, pólvora! Le una pregunta. ¿Está bien? Sí, señor, sí me encuentro bien. ¿Qué me decía? Que si ya encontró alguna pista sobre el narconazi. Usted no aceptaría mi hipótesis. Mano, ya le dije 1000 veces. Es imposible que sea él. Pero hay muchas coincidencias que recaen en él. Ya le he dicho que el señor Weyman Stever Schwarzenegger Gómez es un importante empresario y porque sea alemán no quiere decir que no sea él. Pero su pasado desconocido en Alemania y sus operaciones económicas dictan todo lo contrario. Nada, siempre lo mismo, señor Pólvora. Usted sabe que nosotros no podemos trabajar con hipótesis absurdas. Nosotros tenemos que trabajar es con hechos, tenemos que trabajar es directamente, no nos podemos equivocar, señor. Piénselo mejor, sus hipótesis son muy absurdas. Me tomaré en cuenta, señor. Hey, Pólvora, ¿seguro que se siente bien? Sí, señor. Sí, estoy bien. ¿No nota algo triste? ¿Le pasa algo? No me pasa nada. Estoy siempre contento. Como usted diga, vuelva al trabajo y cumpla su deber. Sí, señor. Bueno, fue un buen trabajo, ¿no? Sí, eso creo. Pues siempre tuvo sus complicaciones, sus pormenores, pero lo logramos, que fue lo importante. Son cosas que se ven en el trabajo, ¿no? Pero todavía creo que lo veo así, hermano, ¿qué le pasa? Es por Cosas de mi vida. lo de sus cosas, ¿sí? Un poco. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil, Pedrito, pero lastimosamente las cosas pasaron de esa manera. Pero ¿por qué tuvieron que suceder así? Porque tuvo que morir en esa explosión intencional. Nunca sabemos cómo es que nos llegan a amar. Simplemente llegan. Pero ¿Y por qué llegó así? No entiendo. Es que lo sigo pensando y era la única mujer a la que amaba. vea, Pedro, yo sé que es difícil, pero usted tiene que ser capaz de salir adelante. Por ella. Ella hubiera querido que usted siguiera adelante. Nosotros no nos podemos estancar. Usted puede. Eso es lo que ella hubiera querido. Piensa en ella. Cada criminal que arreste, cada que le salve la vida a alguien, piensa en ella. Hágalo por ella. ¿Sabe qué es más? Le tengo una propuesta. ¿Qué? Mi boda se aproxima y necesito un padrino de bodas. Me ¿Sí, gustaría sí? que usted fuera mi padre. ¿Es en serio? Sí, en serio. ¿Seguro? Segurísimo. Pues más orgulloso de eso no puedo estar.
un solo músculo. Tiene la maleta por acá. Ya se hacen los héroes. Usted, quieto. ¡Quietos! ¡Policía! Cuidado. ¿Va hacia algún lado? Está cometiendo un error. Todos dicen lo mismo. Manos al volante. A la comisaría. Señor Pólvora, 3 muertos, un robo a mano armada y un sospechoso que no sabe un carajo. ¿Qué vamos a hacer? No fue mi culpa. No sabía que eso fuera a pasar. Yo no sé dónde salieron esos encapuchados. Hermano, ya le he dicho muchas veces, el que queda perjudicado es la institución, no usted. Y aparte salió solo. 1000 veces se lo he dicho. No fue mi culpa. Yo no sabía que eso fuera a pasar. Realmente, no. Yo solamente hice lo que tenía que hacer. ¿Cuántas veces le tengo que decir, hermano? ¿Ah? ¿Cuántas? ¿Por culpa suya? ¿Esta medallita? Se va. Se lo he dicho muchas veces y queda claro. No repito. Capitán, el sospechoso se escapó. ¿Cómo así, hermano? A ver, escapó. ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el man? Se escapó. ¿Cómo así, ey? Usted tenía una pendeja misión nomás. Yo no sé, estaba acá. Pero entonces, ¿qué hacemos, ah? No sé, toca salir a buscarlo. Una persona y espera ni cargado y me hizo un culo. Pero es que no entiendo cómo se escapó, tenía 2 esposas en los brazos. Una estúpida puerta y ya. ¿No la puedo cubrir? ¿Ha perdido el toque, señor Pólvora? Solamente pocos saben el truco del lápiz. Y solo en un lugar se aprende ese tipo de escapismo libre. Bueno, pero relájese que no estoy armado. ¿Quién es usted? ¿A qué busca la CIA? Bueno, pues, ya que estamos en esas y que yo sé quién es usted, ¿por qué no vamos a decir la verdad? Mi nombre es Fausto Smith Okoro. Mi código clave es R821. Fui enviado a este lugar con la misión de capturar a un fugitivo de guerra que tiene información muy importante para el país. ¿Y se puede saber a quién busca? Se trata del coronel James Peckinpah. Es un antiguo militar que ha estado involucrado recientemente en actividades terroristas. Adivina quién, al servicio de los rusos. Perdón, ¿a quién dijo que buscaba? A James Peckinpah. ¿Le suena familiar? ¿O sabe algo? No, es imposible. El coronel James Peckinpah está muerto. Tal parece que varios registros prueban lo contrario. No puede ser así. Al coronel lo vi morir en Vietnam. Se presumió muerto por mucho tiempo, pues su cuerpo no fue hallado, así que se declaró como desaparecido en acción. No puede ser posible, debe ser una broma, una puta broma. ¿No es así? Crea lo que quiera, señor Pólvora. No puedo creerlo. Lo vi morir con mis propios ojos. Ahí estaba. Yaciendo. Verá, señor Pólvora, hay informes que indican que al parecer fingió su muerte y estuvo todo ese tiempo trabajando para una organización rusa, la cual tiene un solo propósito: destruir América por medio del narcotráfico. ¿Cómo? ¿Peckinpah un traidor? ¿Eso es lo que me está diciendo usted? Ese hombre era el hombre más patriota que yo conocí.
Ya le dije, señor Pólvora, crea lo que quiera. Pero pues, ya dije lo que tenía que decir. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? ¡Coronel! ¡No! Esto es sin duda sorprendente. Incluso destroza mi alma. Bueno, por eso he decidido unirme a esta cruzada. No, señor Pólvora, yo no lo creo. Es una cuestión de vida o muerte. Verá, señor Pólvora, usted lo va a volver muy personal. Y yo no puedo permitir eso. No, señor. Lo haré porque tiene que ver mucho con el caso que estoy investigando. Mire, señor Pólvora, el hecho de que usted lleve una placa no significa que pueda estar a cargo de mi operación. Sí lo hace, y mucho. Así que vamos a trabajar los dos, gústele o no. Está bien, señor Pólvora, pero que sepa que yo trabajo solo. ¿Y acaso usted cree que yo no? ¿Estás seguro de que este es el lugar? El informante que me da este tipo de cosas nunca me falla. ¿Sabe? Estuve leyendo su expediente, señor Pólvora, y era usted un agente excepcional. Sí, pero eso no significa que vuelva a trabajar con ustedes. Pero, señor Después Pólvora... de la cochinada que hice en El Salvador, juré nunca trabajar con ustedes. Bueno... Son sin duda cosas que volví no volver a hacer. Bueno, relájese, señor Pólvora, relájese. De acuerdo, ya llegaron. Ok, vamos a hacer esto de la manera más sencilla. ¡Quieto, Vamos a... policía! O de la manera de Pólvora.
fueron por allá. ¿Le pasa algo? Nada. Vamos. ¡Quietos! Acérquense. Eso, así me gusta. Voltéense. Cabo Pedro, ¿cómo me le va? Un placer volverlo a ver. Coronel, lo mismo digo yo. ¿Usted? ¿Cuánto tiempo, Siguiéndome. Se debe sentir raro verme en persona por primera vez, ¿no? Feliz. Era usted un héroe. ¿Cómo se atreve a traicionarnos de esa forma? ¿Traicionarlos? ¿Traicionarlos, Pedro? ¿Me está hablando en serio? A mí me colocaron una trampa en Vietnam. Me quemé toda la cara. Fueron 6 operaciones, 8 meses de recuperación en una cama con 45 grados de calor y mosquitos. ¿Usted piensa que eso es traicionarlo? No, amigo mío, no. ¿Se cree que yo soy un imbécil? Eso fue una trampa. Usted lo orquestó con los rusos. Los rusos lo están manipulando a usted. No, ustedes me manipularon y los rusos me hicieron ver la verdad. Usted, querido agente, espero que haya hecho un buen servicio porque esta será su última misión. Es una pena, coronel. Es una pena que se pierda tan buen soldado y tan buen héroe como fuera usted. Sí, y es una pena que también tenga que matarlo. Lo siento, coronel, pero ya no se me ocurre nada para rematarlo. Excelente, Pólvora, excelente, buen trabajo, hermano. La hizo muy bien por fin, ¿eh? Eso sí, un poquito brusco como siempre, pero algo es algo. Es el que vaya, estuvo en Guatemala conmigo. No se sienta mal por eso, a mí me traicionó. ¿Ok? Lo que sí, coronel. ¿Qué tiene que decir? Solamente tengo una cosa que decir. ¡Basura comunista! There's a man who leads a life of danger. Everyone he meets, he stays a stranger. Read every movie. Yes, sir. It was to inform you to finish what you are doing and return to where you were immediately. We need to bring us the criminal they call Narco-Nazi and especially the agent Peter Potter. Your mission has completely changed. The prisoner you are taking will be met by another agent at the airport. Over and out. Do you hear me? All right.